Bueno, nos visita Raúl Robini, es directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se encarga de la sección Economías Regionales. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Muy bien, un gusto estar acá. Pero por favor, el gusto es nuestro. Raúl, hablemos del índice IPOD que publica CAME, que determina la brecha de precios entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. ¿Cuál es el último dato? Así es, publicamos ayer el índice que corresponde a este mes y una grata sorpresa, porque desde el mes de enero venimos bajando porcentualmente, muy pequeño pero firme, la participación de toda la cadena de intermediación, los costos de intermediación. Eso significa en la práctica una mejor posición, por un lado el productor primario y por otro lado el consumidor, que es quien, el receptor final de este esfuerzo, claro, porque necesita, a raíz de la crisis de la economía en general, necesita mejorar sus ingresos. ¿Qué costos bajaron, Raúl, o quién redujo su participación en el precio final? Bueno, productos como la calabaza, el repollo, los tomates, están por debajo de dos veces la multiplicación. Es decir, que están rondando los 170% de remarcación, lo que es lógico, porque no debemos olvidar que en esto interviene una enorme presión fiscal que tenemos en Argentina, altos costos de traslado de la mercadería y todos los insumos que requiere la comercialización, de manera que estos índices de 2.70, 3.70 de máxima son los que ponen un poco de equilibrio y razonabilidad en la comercialización de esta producción. ¿Pero fue el transporte el que redujo su costo, su participación en el precio final? ¿Fue el intermediario? ¿Qué pasó? ¿Por qué se achicó? Bueno, hay dos causas principales que entendemos son las principales. Primero, hay una caída del nivel de actividad. Lo está marcando los índices de CAME mensualmente en el movimiento del comercio en general. Claro. Y segundo, que hay también una mejora en la necesidad de la producción primaria, que es en la otra punta de la cadena, cuyos productores tienen que presionar a la suba porque en muchos casos pierden dinero y es necesario un equilibrio de manera de que puedan tener rentabilidad y continuar sus explotaciones agropecuarias. Es decir, que esta mejora en la paridad a 4.30 promedio significa un hecho bueno en el movimiento de la economía. Hay dos cuestiones fundamentales en esto de la formación del precio, y una es la cuestión impositiva, la que usted mencionaba, también el transporte de las mercaderías, teniendo en cuenta el alto valor que tiene el combustible en nuestro país. Claro, según cómo se lo analice, si nosotros analizamos sobre el valor producto final, la incidencia del flete baja y también baja la incidencia de presiones fiscales. El problema está dado a partir del productor, porque el productor cuando vende no fija el precio de su producción, lo fija el mercado. Y allí todos los costos se suben, porque el productor recibe el precio del mercado menos los costos de flete. Claro. Y en muchos casos los costos de flete son más del 50% del valor final. Y hay otra injusticia en esto. Solamente el IVA del precio final del producto al público es mucho más que lo que cobra un productor en todo concepto. Claro. Es decir, de que la presión fiscal sobre el final, estoy hablando solo del IVA, no analizo el resto de los impuestos, es mucho más lo que se lleva al Estado por esa producción que lo que cobra el productor en todo concepto. El gobierno hizo algunos cambios en la cuestión impositiva y se habla de una reforma un poco más profunda. ¿Tienen algunos datos de en qué consistiría esta reforma o cuál es el reclamo de ustedes? No hay datos ciertos. Sí hay anuncios del presidente de la Nación de que va a presentar un proyecto en el Congreso de la Nación para bajar y simplificar la presión impositiva. No somos muy optimistas respecto de la forma, porque hay una realidad en la economía que es
el déficit fiscal. Las provincias tienen un enorme déficit fiscal y en las provincias el valor o lo que recauda de ingreso bruto no alcanza para el costo o el gasto de cada una de las provincias. Claro. No va a ser fácil ese acuerdo y sabemos que la presión fiscal, al menos mientras dure el estado actual de la economía, no va a ser fácil mejorarlo. Sí. Pero hay algunos hechos que anunció el gobierno y que se sancionó en el Congreso, como la ley PYME. La ley PYME sí significa en la práctica una baja de la presión fiscal nacional y significa una mejora en general de toda la pequeña y mediana empresa argentina, sí. No solo la producción primaria, sino el comercio y de la industria también. El tema es que no se ha reglamentado el artículo 11 de esta ley, que prevé que los beneficios de esta ley tendrán un adicional entre el 5 y el 15% cuando se trata de las economías regionales. Ese artículo no ha sido... 5% en el beneficio fiscal que ya tenían. Que ya tenían en la misma ley sancionada. Perfecto. Pero no ha sido reglamentado. Y el otro tema es que las provincias todavía no adhirieron. Hasta la semana pasada habían adherido 7 provincias. Ajá. Y es importante la adhesión provincial porque hay un compromiso en ella de no incrementar los impuestos internos en cada una de las provincias. Claro. Ese también es un tema pendiente. CAME está trabajando permanentemente en esto. Sabemos que hay un grupo de otras 7 provincias que están pronto a tratarlo al tema y aprobarlo. Incluso este próximo jueves vamos a tener una reunión de CAME en el Chaco, en Resistencia, y hay un medio compromiso de algunas provincias del noreste de apoyar y sancionar la ley PYME. Así que creo que esto ayuda, contribuye, no soluciona los problemas. ¿Y este artículo 11, este adicional del 5 al 7%, lo están conversando con el gobierno? ¿Creen que va a salir en algún momento? Bueno, en la reglamentación se dictamina que el artículo 11 tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Hacienda. El que lo resuelve en la reglamentación es el Ministerio de Producción. Según lo que nos manifestó el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, el proyecto de reglamento o la opinión del Ministerio de Agroindustria ya ha sido elevada. Nos faltaría el de Hacienda y la resolución del Ministerio de Producción. O sea que es algo de resolución bastante pronto, ¿no? En principio. Esperemos que sí. En esto también hay un costo fiscal adicional. Y entiendo que es de justicia que el gobierno decida favorablemente para apoyar estas economías que son las que más están sufriendo el proceso económico de la Argentina de hoy. Economías regionales que vienen en crisis hace muchos años, ¿no? Porque por caso Peras y Manzanas, una economía regional emblema de la Argentina, hace varios años que está en crisis con un achicamiento del número de productores y del volumen de producción también, ¿no? Es tremendo. Incluso provincia como Mendoza, que era históricamente una parte de la producción nacional de peras y manzanas, prácticamente desaparecieron. Y hay muchas producciones que no evolucionan. Podríamos llegar a la exportación de muchas de las actividades de las economías regionales y sin embargo hay un problema de competitividad. Los costos internos son muy altos comparados con quienes estamos disputando el comercio internacional. Entonces nos resulta muy difícil el desarrollo de este sector que además, a diferencia de lo no tradicional, de lo que son los cultivos extensivos, nosotros somos los fuertes tomadores de mano de obra. Totalmente. Entonces, el interior es el Estado o es la producción agropecuaria. El impacto del salario en los cultivos intensivos, en algunos casos es más del 50%. Y el salario transformado en dólares, a veces duplica el salario de los países con los que competimos. Me quedan 2 temas para conversar con usted, Raúl. Uno tiene que ver justamente con el trabajo agrario y la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fueron incluidos en ella. Bueno, nosotros estamos participando CAME, ¿no? Desde el año 2001 y inexplicablemente no somos convocados en los últimos tiempos. Ajá. Y esto ha derivado en una acción judicial
que ganó CAME en primera instancia, que fue apelado por el gobierno nacional y en la Cámara se confirmó el fallo de primera instancia, fueron en apelación a la Corte y nos informan que también fue denegada esa apelación. Así que esperamos sinceramente ser invitados a la próxima reunión de la Comisión Nacional, que sabemos que está convocada para esta semana. Nosotros desde CAME y desde las economías de más de 30 complejos productivos de cultivos intensivos, es mucho lo que podemos aportar al proceso de actualización de salario y de condiciones de trabajo. De manera, como ya lo hicimos ya hace 5 años, de manera que lo nuestro es simplemente para sumar, para lograr acuerdos y esperamos ser convocados en la próxima reunión por parte del Ministerio. ¿Sabe qué temas van a hablar esta semana en la reunión de la Comisión? Desconocemos porque no hemos sido invitados hasta este momento. Bien, Raúl, el último tema tiene que ver con la producción de su provincia, en Tucumán. Hay dos cuestiones. Una es la langosta, que está afectando la producción extensiva, y por otro lado, el azúcar. ¿Cómo viene esa actividad también? Bueno, estuvimos en la comisión de emergencia de la langosta, antes que se dictara la emergencia, participando, acompañando a la producción, a los sectores oficiales. La verdad que es un tema histórico, pero no es lo mismo la langosta hoy que hace 40 años, hay otros medios. El tema es que la lucha contra la langosta la debemos dar con un contenido de salvar todo lo que se pueda del medio ambiente. Incluso esa es una zona, no solo Tucumán, esto viene desde el norte, viene desde Paraguay, Bolivia y está avanzando. Debemos salvar la producción de miel, el sector apícola es muy agredido con las fumigaciones, debemos trabajar en un común acuerdo entre los sectores público y privado para lograr que el equilibrio natural no se rompa. Es una gran preocupación de todos, pero sabemos que con los medios y la tecnología esto se puede superar, hay que hacer un buen trabajo. Mejorado, el azúcar tuvo durante cuatro años y medio, el mismo precio en peso a pesar de la inflación, lo hemos conversado. Y ha reaccionado el año pasado y este año está en 430 precios el valor de contado, un poco más en lo que financian, pero esto significa que ha mejorado la posición del productor primario. En el sistema azucarero hay un sistema de maquila, donde el productor tiene una parte del valor del azúcar, porque es el proveedor de la caña primaria. También ha contribuido a esto la mejora en las mezclas del alcohol en la nafta, que esto ha significado sacar del mercado y la producción azucarera una parte, y ha contribuido a una mejora que no sucede todos los años, pero este año ha mejorado el precio internacional, con lo cual el azúcar también ha podido ser exportado y con eso equilibrar el mercado interno. Espero que esto continúe, hay una buena política en ello, se ha creado en el Ministerio de Agroindustria una comisión especial sucroalcoholera que la integran todos los factores. Raúl, gracias por la visita como siempre. Un gusto estar con ustedes, Manuel. Gracias, Raúl Robín de la Cámara de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Hacemos la pausa, ya venimos.